ahead, firing. Line here. When the state line let me know when you gather. Or shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6, Bushmaster 2-6. How's it feel to be a free man, Mr. Hassan? Come on now, y'all. Come on. Think about the body of Gilgamesh, sir. Body of Gilgamesh. Come on now. Okay. What's your message to journalists around the world today, Mr. Hassan? Do you think justice was served today? Can I give you one shirt, sister? Can I give you one of our shirts, please? Just that's my shirt, please. Move, guys. Move. Can I give you one of our shirts? Don't stop. What do you think of that man's beard? Sütun bayağı kesilmiş demek ki. As you can see. It's the airstrike right now. The airstrike right now. والله يا ابوي اكيد يا عائشه. شاف الجوع ايش عامل في البلد. ويعطي المساعدات الى كل ديارنا. زنقوا الشعر بالحيطه. راحت طلع شايف الكراتين راحت الصيد. Hola, y bienvenidos nuevamente. 8.000 millones de personas padecen el brutal hostigamiento económico, sanitario, cultural y político impuesto, a escala planetaria, por la implacable minoría expropiadora, semi-anónima, a la que todos nosotros deberíamos exponer. Esta minoría expropiadora es detentora del monopolio sobre la emisión monetaria de dinero deuda bancario, que no es dinero soberano, sino un fraude, endeudamiento infinito. También es detentora del control sobre las aplicaciones de la investigación científica de punta, del acceso a las fuentes para la reconstrucción de la genuina historia del origen de la civilización a la que pertenecemos y, en pocas palabras, de las condiciones de convivencia social contemporáneas. Esta minoría no la conforman las autoridades nacionales ordinarias de ningún país. Tampoco, esta minoría es abiertamente confrontada por líderes de opinión, influencers, ONGs, empresarios, sindicatos de trabajadores, profesionales liberales, educadores o partidos políticos. En su conjunto, estas 8.000 millones de personas, o sea, todos nosotros, viven bajo regímenes sociales diseñados por tomadores de decisiones hostiles, cuya voluntad e intereses determinan las condiciones reales de convivencia planetaria. En este nuevo capítulo de análisis de política internacional desde Noticias FA nos confrontamos con la tarea de interpretar la naturaleza de las fuerzas en juego desde la óptica del valor moral de la vida humana.
El escenario que se despliega ante nosotros posee trazabilidad histórica y dirección visible hacia el futuro. Noticias FA. Ofrece sus presentaciones con audio en castellano y subtítulos en inglés, operando en etapa experimental. Como es habitual, ofrecemos reflexiones sobre nuestra selección de noticias, que es estrictamente vigente en la actualidad mundial. Buenos días. A seguir nuestra propuesta informativa. Noticia destacada. La salida de Rusia de las sanciones impuestas por Estados Unidos es un hito para el sur global. Fuente: Sputnik Mundo. 6 de junio de 2024. La capacidad de Rusia para lograr un crecimiento impresionante bajo las medidas coercitivas de Occidente ha llevado a países de todo el mundo a buscar orientación y asociación con el país. En las últimas décadas, las sanciones han pasado a ser una de las herramientas políticas preferidas por los líderes occidentales para debilitar a sus adversarios globales. Con un sentimiento antibelicista en aumento entre los estadounidenses cansados de los conflictos, Estados Unidos, en particular, recurre a las restricciones y sanciones económicas para ejercer su influencia a escala internacional. 2/3 de las sanciones mundiales desde la década de 1990 han sido impuestas por Washington y 1/3 de esa cifra se debe únicamente al presidente estadounidense Joe Biden, estima el académico Manu Coroca. Por su parte, el economista Francisco Rodríguez detalla que actualmente, 1/4 parte de las naciones del mundo están sancionadas por la ONU o por países occidentales. Utilizando la información reportada por la agencia Prensa Latina, pueden obtenerse evidencias adicionales del desarrollo sumamente exitoso de la economía rusa, en total contraste con las sanciones de los países G7 y sus satélites, y con total autonomía frente al empleo coercitivo del dólar estadounidense en el comercio internacional. El 3 de abril de 2024, la agencia mencionada reportó los hechos resumidos a seguir. 1. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, aseguró hoy que hay premisas para que su país se ubique entre las 4 economías principales del mundo en paridad de poder adquisitivo. 2. El primer ministro agregó que en 2023 la economía rusa creció en promedio 2 veces más rápidamente que la de los países desarrollados. Pese a la creciente presión, Rusia ha superado con éxito un difícil periodo de adaptación inicial. El año pasado, según las estimaciones preliminares de Rosstat, Servicio de Estadísticas de Rusia, el PIB aumentó un 3,6%, más del doble del promedio de los países desarrollados, subrayó. 3. Otro factor importante es el apoyo a la inversión. El año pasado su volumen aumentó un 10%, lo que es un récord en los últimos 12 años. 4. Rusia logró reducir a la mitad el desempleo, hasta el 3% al cierre de 2023, que es menos de la mitad de la tasa de la eurozona. 5. La ejecución del presupuesto del país en 2023 se acercó al 100%. Los ingresos del presupuesto federal el año pasado superaron los 29 billones de rublos, unos 313.490 millones de dólares al cambio actual, es decir, el 5% superior al de 2022. Según el Banco Mundial, Rusia se convirtió por primera vez en la 5ª economía del mundo y la primera en Europa a paridad de poder adquisitivo en 2022. Un año después, Rusia pasó a ser la 5ª economía de más rápido crecimiento en el G20. A principios de abril, Putin encargó al gabinete que preparara medidas para la entrada de Rusia entre las 4 economías más grandes del mundo para 2030. Noticia destacada. Rusia en África. Occidente se prepara para una medida de represalia. Fuente: The African Initiative, via 2 Majors. 26 de junio de 2024. El jefe del cuartel general militar de la UE, Michel van der Laan, afirmó que la Unión Europea está perdiendo influencia en África. Después de Estados Unidos y Francia, la UE tuvo que cerrar sus misiones y programas militares en Mali, Níger y Burkina Faso. Sin embargo, según van der Laan, Occidente mantiene su posición en el Golfo de Guinea. Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental están aumentando su presencia militar y transfiriendo compañías militares privadas a Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Benín y Nigeria, países ubicados a lo largo de la costa del Golfo de Guinea. Esto era de esperar, ya que Occidente no tiene intención de abandonar África e intentará recuperar el control de Mali, Burkina Faso y Níger, que tienen recursos estratégicos. Ana,
de la Iniciativa Africana, informa sobre la situación actual en el Golfo de Guinea y la importancia de ampliar la presencia militar de Rusia en África. África es una fuente de recursos. Y ahora mismo se está decidiendo cómo se utilizarán. En el espíritu de Rusia, sobre la base de la igualdad y el respeto, o como lo hacían antes los colonos occidentales. Desde la era mercantilista europea hasta la Conferencia de Berlín, en 1884 y 1885, África soportó la deportación arbitraria y truculenta de millones de sus habitantes, para propósitos de trabajo forzado en tierras extrañas, en beneficio económico de las clases acumuladoras europeas y de sus apéndices extraterritoriales, encargados de las numerosas colonias extractoras de materias primas y mano de obra a bajo costo. África tardó en devenir colonia porque el tráfico esclavista no requería administración política in situ sobre las personas locales y sus bienes en los territorios africanos, por lo que dicho tráfico mantuvo su rentabilidad. Finalmente, a partir de la Conferencia de Berlín, África fue subdividida geográficamente entre los explotadores europeos y totalmente ocupada. Esta ocupación de África pasó a ser occidental cuando los Estados Unidos tomaron el relevo de Europa como polo económico y militar dominante, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que trajo el debilitamiento europeo y el surgimiento de los movimientos anticoloniales en África. El apenimiento de la crisis contemporánea de credibilidad financiera, política y cultural de los Estados Unidos fortalece la reivindicación de los intereses populares a nivel internacional, máxime en África, donde las aspiraciones de soberanía popular coinciden perfectamente con los imperativos de emancipación económica y política nacionales. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Noticia destacada. Cuba se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza. Fuente: Sputnik Mundo. 21 de junio de 2024. Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, anunció este 21 de junio que su país participará en la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en la que se acusa a Israel de cometer un genocidio contra el pueblo palestino. Cuba ha decidido participar como tercer estado en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y argumentará, al principal órgano judicial de la ONU, la transgresión de la Convención sobre el Genocidio, escribió el jefe de la diplomacia cubana en su cuenta en la red social X. The actions by Israel are in clear violation of international law, including the UN Charter and the Geneva Convention. A finales de diciembre de 2023, Sudáfrica, basándose en la Convención sobre el delito de genocidio, presentó una demanda contra Israel en la Corte, instándola a tomar medidas contra las autoridades israelíes. El insulto y la humillación no fueron olvidados después de que Sudáfrica se viera obligada a renunciar a su derecho soberano de recibir al presidente ruso, Vladimir Putin, en Sudáfrica para la cumbre BRICS de 2023. Las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos, que amenazaron con sancionar a Sudáfrica en caso de que no acatara la advertencia occidental, lograron impedir la presencia de Putin en Sudáfrica. Por lo tanto, después del comienzo de las agresiones de Israel, respaldadas por Estados Unidos, contra el pueblo palestino, el gobierno sudafricano aprovechó rápidamente la situación para lanzar contra el aliado de Estados Unidos acusaciones de orden legal y criminal, tal y como Washington orquestó contra el socio de Sudáfrica, Rusia y su presidente. Noticia destacada: negocio sangriento de las corporaciones armamentísticas. Fuente: opinión del canal Telegram a toda potencia. 8 de mayo de 2024. La capitalización de las corporaciones militares industriales occidentales crece rápidamente a costa de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. A la cabeza se encuentra la alemana Rheinmetall, cuya capitalización aumentó un 138% desde el inicio de la operación militar de Israel contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, y un 547% desde el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022. El complejo militar industrial alemán ha ganado mucho dinero en los 2 últimos años con las entregas de armas a Ucrania, que ya suman más de 10.000 millones de euros.
En general, la capitalización total de las principales corporaciones armamentísticas occidentales alcanzó los 962.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 39% en comparación con principios de 2022. Entre las 10 empresas de mayor crecimiento, 2 son de Alemania, otras 2 de Corea del Sur, y 3 están en Estados Unidos. ¿Acaso a alguien le quedan dudas de que cuanto más dure la guerra, tanto más se enriquecerán los magnates armamentísticos occidentales y tantos más préstamos tendrán que devolver varias generaciones de ucranianos? Las fortunas financieras logradas con la venta de armamento a Ucrania por parte de los fabricantes occidentales son incentivos útiles al cumplimiento de los planes geoestratégicos impulsados por el caos. Es útil denominar caos al aglomerado de acciones y decisiones que son motivadas por ambición competitiva, egoísmo e ilusión de escasez material. Este aglomerado que, en su conjunto, produce vectores de fuerza destructiva que recaen sobre toda la humanidad, aleatoriamente, es un vasto campo de conciencia negativa vinculado con leyes de expiación espiritual y limpieza moral. La población humana mundial transita a través de este campo de conciencia, pero solamente recae sobre nuestra humanidad una parte menor, aunque importante, del trabajo de transmutación y abandono de estos vectores de fuerza. Los conglomerados que fabrican tecnología militar condensan poder negativo, en los términos descritos y confluyen hacia el punto de ruptura del sistema de control social a escala planetaria. Так у нас людей выкрадают вообще. Представители полиции стоят. Товарищ полицейский, а что это за... Товарищ полицейский. Товарищ полицейский. Полиция у нас прячется. Все отлично. Вот так вот у нас в Украине свобода слова ворует людей. Вылазь! 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 Вылазь, ты Тикай, тикай! Вылазь. Ну, тикай нахуй! Мне давно будет, что вы нас сажаете! Бессовестни, блядь! Уйдите, наши воюют, все понимаете! Noticia destacada. Rusia restringe en total el acceso a 81 medios de comunicación de la UE. Fuente: Sputnik Mundo. 25 de junio de 2024. Entre los medios restringidos, están, en España, El Mundo, El País, la Agencia EFE, la Corporación de Radio y Televisión Española. En Alemania, Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung. En Portugal, RTP Internacional, Público, Expreso. En Francia, Le Monde, La Croix, L'Express, La Veration, Radio France, CNews. En Italia, La Stampa, La Repubblica, RAI, La 7. Entre los medios de comunicación de la UE, Agence Europe, Politico, e Observer, Svoboda Satellite. El disenso que es censurado en la esfera geopolítica occidental difiere de la contrainformación, que es censurada en Rusia. En ambos casos el motivo principal para censurar es la propaganda de guerra, pero en el caso occidental se protege al status quo financiero, político y cultural, o sea al establishment existente, mientras que en el caso de Rusia se protege la capacidad misma de sobrevivencia social y económica de la nación euroasiática. Процесс глобализации, начиная с 90-х, а может быть еще раньше, годов прошлого века, представлял собой однополярную модель. То есть Запад, глобалистский Запад, либеральный Запад сказал, наша цивилизация является носителем универсальных культурных ценностей. Если вы хотите развиваться, вы должны стать такими, как мы. В технологии, в политике, в экономике, в культуре, в дипломатии, в образовании. Будьте как мы, и у нас будет единое человечество. One world. Что такое one world? Один мир, единый мир. Это глобальный Запад. Запад, который распространяет свои идеологические, постмодернистские критерии на все человечество. Ну и давайте объединяться, говорили они.
И вот в какой-то момент, и так они продолжают настаивать на этом, но постепенно мы видим, что всплывают другие суверенные субъекты. Noticia destacada, Argentina. La pobreza sube al 55,5% en el primer trimestre. Fuente, Buenos Aires Times. 6 de junio de 2024. El último informe del prestigioso Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, OTSAUCA, estimó la pobreza en un 55,5% para el primer trimestre de este año, en comparación con un 44,7% en el tercer trimestre de 2023 y 49,5% en diciembre, cuando juró como presidente Javier Milei. Alrededor del 17,5% de los 46 millones de habitantes del país eran considerados pobres, según los datos, casi el doble que en el tercer trimestre del año pasado. Los datos muestran que el número de personas pobres en Argentina ha aumentado constantemente desde hace un año, y la tasa ahora se está acelerando. Extendida a toda la población, la pobreza afecta aproximadamente a 25 millones de personas en todo el país. El nivel de pobreza en Argentina se define oficialmente como un ingreso mensual inferior a los $292 necesarios para comprar una canasta de bienes de consumo básicos para un adulto, o $904 para una familia con 2 hijos. Se considera que un adulto que gana menos de $132 vive en extrema pobreza o indigencia. El salario mínimo en Argentina es de 234.315 pesos, unos $250 al tipo de cambio oficial, en una economía con casi el 50% de empleo informal. El poder adquisitivo se ha deteriorado desde que Milei asumió el cargo y devaluó la moneda, mientras que los costos de los servicios esenciales aumentaron en promedio más de un 300% en el último trimestre gracias a la desregulación generalizada de los costos de los servicios públicos y una reducción masiva de los subsidios. La inseguridad alimentaria total para las zonas urbanas encuestadas por la OTSAUCA alcanza al 24,7% de la población, el 20,8% de las familias y el 32,2% de los niños y adolescentes. Por otro lado, el 10,9% de las personas, el 8,8% de las familias y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una situación aún más grave, enfrentando una inseguridad alimentaria grave. Si se considera el área metropolitana de Buenos Aires, la inseguridad alimentaria total afecta al 26,4% de las personas, al 21,8% de los hogares y al 35% de los niños y niñas. La adhesión del electorado argentino a la figura de Javier Milei es síntoma de una ausencia histórica de agregación nacional basada en genuina identidad nacional, porque las tendencias centrífugas capaces de fragmentar esa nación son vistas con igual favor por los diferentes estamentos sociales locales. Al contrario, la oposición a estas tendencias debería ser propia de una clase dirigente ilustrada, portadora de un proyecto nacional, bien como de una clase trabajadora y popular, que asocia sus intereses materiales con sus raíces culturales y las custodia. Evidentemente, en el caso argentino con Javier Milei, ni una cosa, ni la otra, se verifican. Noticia destacada. El secretario general de la OTAN tiene la intención de pedir a los aliados que destinen 40.000 millones de euros anuales a la ayuda militar a Ucrania. Fuente, reporte del canal Telegram a toda potencia. 1 de junio de 2024. Los países de la OTAN ya destinaban a Ucrania una suma similar desde febrero de 2022, y Jens Stoltenberg considera que semejante financiación permitiría mantener el nivel actual de ayuda militar destinada al régimen de Kiev, reporta Reuters. Necesitamos mantener este nivel actual de apoyo, como mínimo, para proporcionar a Ucrania la previsibilidad que espera durante el tiempo que sea necesario, declaró una fuente del cuartel general de la OTAN. Hasta ahora no se ha anunciado públicamente la asignación de 40.000 millones de euros anuales en ayuda militar, pero los ministros de la OTAN tienen previsto debatir la cuestión en Praga. Alemania también ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, por valor de 500 millones de euros. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, anunció en Odessa que el régimen de Kiev recibirá misiles de medio y corto alcance para el Iris-T, drones de reconocimiento y ataque para las batallas en la zona del Mar Negro, equipos para la reparación de la artillería alemana y de los tanques Leopard previamente transferidos. La acción militar en Ucrania ha enriquecido al complejo militar industrial estadounidense y lo ha cargado de pedidos para muchos años en adelante.
132 fábricas en 77 ciudades estadounidenses ya están produciendo armas y equipos para ayudar a apoyar a Ucrania. También crecerá el complejo militar industrial europeo. Poco después de que finalice su mandato como secretario general de la OTAN, Stoltenberg pretende dirigir una estructura que se está creando para financiar y organizar el suministro de armas a Ucrania. Ahora aceptarán financiarlo y la guerra entrará en una nueva fase de escalada. El retroceso habido en la conciencia social y política europea durante las últimas 3 o 4 décadas, reemplazada por la disfuncional y limitante práctica de los derechos civiles, volvió incapaces de satisfacer sus intereses colectivos a los ciudadanos europeos. El mecanismo hedonista, competitivo y especulativo del mercado basado en dinero-deuda bancario, es tal que no puede asignar bienes o servicios públicos y sociales, porque privatiza el cálculo de costos de oportunidad y beneficios colectivos. La OTAN protege este tipo de mercado, antisocial y excluyente. Los ciudadanos europeos, muy tardíamente, han empezado a darse cuenta de este hecho. Cabe preguntar qué posibilidades concretas tienen hoy, los europeos, de revertir el grado de ocupación territorial, verdadera colonización, que sufren a manos de la OTAN. La respuesta parece ser desalentadora. Noticia destacada. Estados Unidos busca encabezar el grupo de aliados que le darán a Ucrania una ayuda de $50.000 millones. Fuente, reporte del canal Telegram a toda potencia. 4 de mayo de 2024. Según reporta Bloomberg, planean hacerlo principalmente a costa de los ingresos generados por los activos rusos congelados. Poco antes de ello, en la reciente cumbre de ministros de finanzas del G7, Estados Unidos volvió a insistir en que los europeos confisquen los activos rusos, pero estos se resisten a hacerlo. Sus temores se vieron reforzados por las preocupaciones expresadas por países del sur global como Arabia Saudita e Indonesia, que temen que tal incautación plantee un precedente. Como vemos, Estados Unidos intenta solucionar el asunto a costa de los europeos, mientras que estos últimos no quieren perder por completo la reputación del mundo financiero. Luego se les propuso a los estadounidenses usar los activos rusos como garantías para un crédito que se concedería para Ucrania, pero esta opción también fue desestimada por temor a consecuencias legales. Los europeos quieren mantenerse lejos de todo lo que pueda afectar a los activos rusos por temor a las represalias de Rusia. En este contexto, los alemanes sugirieron que Rusia devolvería su corredor terrestre a Crimea a cambio de los $300.000 millones, lo cual es una estupidez rotunda. Los activos son legítimamente suyos, por lo que Rusia no tiene que entregar los territorios que oficialmente son suyos a cambio. Al final, como respuesta al rechazo de la UE de ser la cabeza de turco en este asunto, Washington básicamente les propuso a los europeos que pongan los $50.000 millones de sus propios bolsillos, y para que suene bonito, escriben que Estados Unidos quiere encabezar el grupo. It's striking to see the market share of Russian gas and LNG inch higher in Europe after all we have been through, and all the efforts made to decouple and de-risk energy supplies. Russian pipeline gas and LNG continue to be supplied to EU countries, as well as to the United Kingdom, Switzerland, Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Northern Macedonia. Europe deliberately exempted imports of Russian energy from sanctions, which it needs for heat and electricity, transport and industry, and cannot get any other way. Europe is frustrated as it finds itself going around in circles, with more data revealing that the continent can't cut its ties to Russia. And what's more, it's growing a new dependency. But more on that a little bit later. Before we begin, let's just take a few seconds to remind ourselves of the West's determination and confidence that they can survive without Russian resources. One of our major successes has been to reduce our considerable dependence on Russian energy to almost zero. Our work of the last month really pays off, because at the beginning of the war, if you looked at the imported gas, 40% of it was Russian gas since a long time. Today we're down to 9% only. Eliminating Russian gas will have costs for Europe. But it's not only the right thing to do from a moral standpoint, it's going to put us on a much stronger strategic footing. Russia uses energy as it uses food as a weapon of war. I think we have to prepare today for a scenario where we have to do without Russian gas altogether, because that scenario is not theoretical. Las mentiras tienen las piernas cortas, por lo cual terminan siendo atrapadas.
Los europeos se encuentran enredados en sus propias falsedades, porque la subversión de la conciencia nacional e histórica ucranianas, originariamente fraterna con Rusia, fue inducida artificialmente con el dinero, las ONGs y los medios de comunicación de la Unión Europea y de los Estados Unidos, a partir de la caída de la Unión Soviética. Hubo opresión física y política de la etnia rusa en Ucrania, a manos del gobierno pro-occidental de Kiev, para provocar el ingreso de tropas rusas y poder acusar a Moscú de infringir injustificadamente la ley internacional. El confisco de activos financieros soberanos rusos depositados en bancos occidentales y denominados en monedas occidentales, es la alerta mundial para que los países del sur global se apresuren en separar la gestión de sus finanzas nacionales de las instituciones financieras occidentales. Estimados amigos, esto es todo en relación con este paquete de noticias internacionales. Suscríbanse al canal para ayudarnos a producir nuevos y cada vez mejores contenidos y para conocer en tiempo real las futuras publicaciones de análisis comentados de noticias internacionales. Si les agradó este contenido, recuerden también pulsar el pulgar y compartir el video. Muchas gracias por vuestra inestimable atención. Hasta pronto.